salud en el trabajo, ¿no? Y es importante para mí por dos razones. Primero, porque creo que a pesar que esta ley, o la introducción de este artículo se da en el año 2011 y luego sufre una modificación en el año 2014, aún no han tenido varios actores todavía presencia en relación a la importancia de la tipificación de conductas penales que específicamente se dirigen a poder viabilizar la responsabilidad penal del empleador en torno a los riesgos laborales. Pero aparte de eso, que finalmente con esto lo que busco es fomentar la difusión del debate en relación a esto, no solamente por parte de nosotros, que somos abogados, sino también en torno a las personas que se deben encargar de esto. Me refiero por un lado a la Fiscalía, me refiero por un lado también a los actores políticos y a todas aquellas personas que se sientan interesadas en relación a la discusión de estos temas. Y en segundo lugar, es relevante porque también esto se enmarca en mi proyecto de investigación que vengo realizándolo con ocasión del doctorado en Derecho que estoy cursando en la Universidad Austral en Buenos Aires, que justamente está vinculado a este tema, ¿no? Los riesgos penales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero bueno, más allá de esta pequeña introducción, planteo entonces un poco cómo va a ser el esquema en el que con el que pretendo abordar estos aspectos, ¿no? Necesariamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una ley que está estructurada para el derecho laboral, es el orden primario que tiene que atajar necesariamente todos los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, y así lo ha hecho, y así está dispuesto a partir de la introducción o la implementación de la Ley 29783, que es Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero hay una particularidad, y justo eso viene con la segunda parte de la discusión, ¿no? Que el tema de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, la discusión y la reconducción de todos los problemas no solamente se van a dar en materia laboral, sino que además también tienen, por otro lado, una vía penal, porque cuando se se promueve la Ley 29783, a la par se introduce el artículo 168A, que justamente será parte de la discusión en este caso. Entonces, vamos a dividir en primer lugar la exposición para ver un poco el marco normativo que ha dispuesto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy brevemente indicar cuáles son las obligaciones que tienen los tres actores principales en esta materia. Por un lado, el empleador, quien tiene el deber de prevención. En segundo lugar, el trabajador. Y en tercer lugar, también el Estado. ¿Ok? Porque también la misma ley le impone la obligación al Estado de fomentar y de crear ciertas políticas de cara a garantizar también que esta ley tenga aplicación, pero junto a eso también se crea casi a la par la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la que hoy todos sabemos que se llama o se denomina como SUNAFIL, ¿no? Que dentro de otras funciones tiene la de supervisar precisamente el cumplimiento de la normatividad sociolaboral. Luego de este breve resumen sobre las obligaciones que impone la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a ver, porque me interesa como segundo punto abordar cómo este mismo problema, que es, repito, visto desde dos puntos de vista del derecho, lo está abordando hoy por hoy la legislación y el derecho laboral, y en específico los órganos jurisdiccionales en materia laboral. Vamos a hacer por ahí también un recuento un poco a las casaciones que ha emitido o ha expedido esta Corte Suprema en relación a cómo se configura el deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, y además en cuál es la posición o la participación del trabajador con ocasión de un accidente de trabajo. En tercer y último lugar, vamos a ver todo lo que ya tiene que ver con la protección penal. Pero para ver la protección penal es necesario enfatizar tres puntos que vamos a desarrollar en esta exposición. En primer lugar es si verdaderamente esta labor de seguridad y salud en el trabajo también ha sido tomada
con seriedad por parte de los legisladores penales en otros ordenamientos jurídicos. Vamos a hacer un breve repaso sobre cómo la legislación extranjera y sobre todo la latinoamericana viene enfocando o viene prestando su atención en estos temas. Luego también vamos a hacer un breve recorrido sobre cómo nuestra propia legislación penal ha tratado de atajar estos problemas, primero con la redacción inicial del artículo 168 del Código Penal, luego con la modificación del 168 y convertirlo en el 168A, luego se introduce el 168B, que es el supuesto de trabajo forzado, y hasta ahí es donde ha dejado el legislador la labor importante de proteger al trabajador. En esta relación que sabemos que no es una relación igualitaria, no es una relación paritaria, y por eso es que el Estado, dentro de esa lógica, ha asumido también como importante la protección de los trabajadores. Repito, ha utilizado dos vías, la vía laboral y además a la par la SUNAFIL como órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero a la vez también le ha encargado al derecho penal la labor de proteger eventualmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero claro, por ahí quizás una de las preguntas que pretendo un poco responder a lo largo de esta exposición es ¿por qué es necesario que el derecho haya tenido que recurrir a dos mecanismos, a la legislación laboral y también a la legislación penal para combatir un mismo foco de peligro? Y mencionar algunas ideas al respecto porque me parece importante de cara a lo que últimamente estamos viviendo un poco en nuestro país, que es cada vez más una renuncia, en mi modo de ver, del Estado a asumir en algunos aspectos la gestión de riesgos y a convertirlo prácticamente todo en derecho penal como si fuera el único mecanismo para poder resolver los problemas que fluyen en la sociedad, ¿no? Y eso que antes, hace muchos años atrás, se anunciaba como un problema del derecho penal económico, que era básicamente una legislación penal que prácticamente abordaba toda la actividad económica que se producía dentro del Estado y que además se caracterizaba por delitos de peligro, es decir, no exigir el resultado, sino anticipar la intervención penal. Hoy por hoy, fíjense, se ha repetido todo ese esquema que durante mucho tiempo fue muy criticado también en la legislación penal ordinaria, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, que existen nuevas formas de criminalidad que están muy vinculadas a nuestra actividad social. Por ejemplo, existe el delito de acoso. Por ejemplo, también existe el delito para la protección de los animales, ¿no? Hay una serie de figuras delictivas, ¿no?, que han encontrado de alguno u otro modo al legislador en la posición de tener que recurrir siempre al buen y viejo derecho penal como mecanismo para poder resolver los problemas. Igual mi primera impresión, un poco adelantándome a eso, es que claramente el derecho penal no cumple esas labores primarias de quizás formar a los ciudadanos en tener un mejor comportamiento dentro de la sociedad, bien sea con personas, bien sea con animales, bien sea con otro tipo de riesgos. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco, conforme transcurre esta exposición, cómo le encontramos en este escenario de crítica a la legislación penal que cada vez avanza más, cómo le encontramos sentido a que el legislador haya intentado crear nuevamente un mecanismo penal para intentar atajar un problema que además tiene un orden primario. ¿Cuál es ese orden primario? La propia legislación laboral, y que además tiene un órgano fiscalizador que es la SUNAFIL, ¿no? Necesariamente es un trabajo que se tiene que hacer porque de uno u otro modo, si renunciamos al mismo, en verdad, inclusive para las propias personas que aplican estas leyes penales, va a ser un poco difícil diferenciar cuándo un mismo comportamiento tiene relevancia penal y cuándo un mismo comportamiento tiene relevancia en el derecho administrativo. Porque se supone que un mismo comportamiento debe ser abordado por un solo mecanismo. De hecho, siempre el mecanismo penal claramente es el mecanismo más intimidador, pero no siempre el mecanismo penal, fíjense, es el mecanismo que logra verdaderamente luego impedir que las conductas se sigan repitiendo. Basta, por ejemplo, fíjense, ver nada más cómo el delito de robo, desde su creación en el Código Penal del 91, ha seguido subiendo cada vez más en la escala penal de las penas de una manera muy elevada, pero sin embargo creo yo que todos los que estamos acá vamos a coincidir en que a pesar de que la escala del robo sigue subiendo, y creo que hoy llega a una pena de casi 25 años, debe ser la criminalidad patrimonial hoy por hoy uno
una de las criminalidades más frecuentes en nuestro país. ¿Qué revela eso? Revela eso, que el derecho penal no funciona necesariamente para resolver todos los problemas. Hay claramente otros mecanismos y otras formas también de poder abordar el problema. Pero bueno, no me quiero expandir mucho, en realidad, porque tampoco es la idea que esta exposición sea muy amplia, pero sí, insisto, como un antecedente a lo que voy a hablar en este caso, es que quiero plantear puntos muy puntuales. Seguramente hay muchos temas que saldrán en la discusión que no los abordaré, pero eso básicamente obedece porque el propósito principal de la exposición, y no es que esté renunciando a un análisis más profundo, de hecho lo tengo en varios aspectos del delito contra la seguridad y salud en el trabajo, el tema principal es crear conciencia de la importancia de este delito, crear conciencia además también que nuestro propio poder político tiene que tomar importancia en relación a lo que vamos a ver más adelante, un problema que cada vez es mayor. Vamos a ver, cómo la siniestralidad laboral cada vez más en nuestro país viene creciendo más. Y sin embargo, el 168A está prácticamente abandonado. ¿Se ha preocupado el poder político por crear, por ejemplo, fiscalías especializadas en delitos laborales? La respuesta es no. Vemos un símil, nada más, en la legislación ambiental no existe, en la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo no lo existe. ¿La policía estará hoy por hoy, pregunto, capacitada para poder afrontar esto? ¿Sabrá, por ejemplo, cómo detectar eventualmente riesgos para la seguridad y salud en el trabajo? ¿Sabrá cómo documentar en estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que en los especiales ámbitos de actuación de un trabajador con su empleador muchas veces existe temor del trabajador respecto al empleador? O muchas veces se trata de dejar de lado o de renunciar a la persecución, sea civil o sea laboral, porque finalmente todo termina concluyendo a través de un acuerdo reparatorio, ¿no? En fin. Pero bueno, comencemos, no me quiero extender mucho más. Como les había anticipado al inicio, dentro del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo es necesario empezar siempre por la implementación de la ley de seguridad y salud en el trabajo que está establecida o tipificada en la ley 29783, y además junto a esto se expidió el decreto supremo 005-2012. Como decía hace un rato, hay una particularidad. Hay una particularidad porque cuando el Estado decide tomar como importante los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y además actualizar la obligación del empleador respecto a estos riesgos, porque le impone una serie de obligaciones nuevas, el alcance de las obligaciones anteriores es mayor, el legislador, curiosamente, haciendo un poco un trabajo de prognosis, lo que dice es: yo no solamente voy a considerar como importante los riesgos en seguridad y salud en el trabajo al punto que estoy creando una nueva ley e imponiendo nuevas obligaciones al empleador, sino que además junto a eso, un poco anticipándome a lo que va a pasar, aunque no tanto, porque vemos que en realidad no se ha avanzado mucho, voy a crear un tipo penal específico que sanciona al empleador cuando incumpla las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, añadiéndole además que ese incumplimiento tiene que poner en peligro la vida de los trabajadores. Y lo digo porque digo esto hace un rato, o decía hace un rato, que el legislador intenta anticiparse o ve una bola mágica para ver qué es lo que va a suceder en el futuro, porque vemos que en otros ámbitos, por ejemplo, en los delitos contra la seguridad, contra la salud pública, la ley de salud pública es una ley que tiene por lo menos más de 10 años y la creación de los tipos penales que protegen la salud pública es posterior. Digamos, en buena cuenta, ¿a qué apunto con esto? Que por lo menos el legislador en buena cuenta trató de ver cómo el propio derecho administrativo, a través de sus mecanismos de sanciones y sus procesos, intentaba disuadir ciertos comportamientos, como por ejemplo la producción de productos farmacéuticos sin autorización, o su autorización en mayor medida, o la autorizada por el médico. Pero hubo un tiempo, si se dan cuenta, y eso quiero llegar, en el que el legislador dijo: bueno, yo identifico un problema
y ese problema lo voy a atajar a través de la creación de una ley y a través del derecho administrativo. Luego de un buen tiempo, como ha pasado en muchos delitos, solamente me estoy centrando en esto, nuestro legislador dice, bueno, me doy cuenta que el derecho administrativo, por varias razones, porque a veces se demora mucho en el proceso, porque no hay órganos especializados, porque quizás la sola imposición de sanciones administrativas no tiene el mismo efecto disuasorio que el derecho penal, y claro, siempre añado esto, estadísticamente cada vez más hay más problemas en materia de salud pública que claramente el derecho administrativo no los logra solucionar. Bueno, pues voy a recurrir, como digo, al buen y viejo amigo que es el derecho penal. Pero por lo menos hizo el intento. ¿Entienden? Estuvieron unos años, seguramente, estoy tratando de seguir esa lógica, hasta que efectivamente se introduce una legislación penal que aborda específicamente los delitos contra la salud pública. Esto no pasa en el caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Interesante que haya existido un poco esa visión del legislador de querer atajar rápidamente un poco los dos problemas con una ley propia en materia laboral, pero aparte un tipo penal que reforzar esa protección. ¿Ok? Pero creo que el buen viento, las buenas ganas que tenía el legislador tampoco duró mucho, porque como lo vamos a ver más adelante, casi 3 años pasan casi sin su aplicación, casi sin su aplicación, y el tipo penal cambia radicalmente. Sobre los cambios vamos a hablar más adelante, porque los cambios son trascendentales, son muy trascendentales. Más de uno seguramente pensará, un poco anticipo esta idea, que los cambios vinieron un poco por la presión del sector empresarial que vio en este tipo penal una puerta de peligro, ¿no? Como de hecho podemos llegar a esa conclusión un poco más adelante. Pero junto a esto, no solamente contentos con la ley y el reglamento y la creación de un tipo penal, va a través de la ley 29.981 la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que además establecen entre sus funciones la supervisión del cumplimiento de la normativa sociolaboral, aprobar políticas institucionales en materia de inspección de trabajo y además, lo más importante, imponer sanciones por el incumplimiento de la normativa sociolaboral. ¿Cuáles son las obligaciones, y esto es muy importante, que impone la nueva ley de seguridad y salud del trabajo al empleador? ¿Por qué resalto que son importantes? Porque en buena cuenta, fíjense, establecer el contenido de las obligaciones es muy importante de cara a la responsabilidad administrativa o laboral y de cara a la responsabilidad penal. Porque, por ejemplo, si yo digo, supongamos, o más que si yo digo, si la ley solamente hubiera colocado que el empleador, su obligación acaba en entregar los medios de protección, bueno, si efectivamente en un caso concreto el empleador le da los medios de protección al trabajador y el trabajador luego simplemente no los usa y muere, bueno, pues ya no habrá responsabilidad penal. Pero si dentro del contenido de la ley, además del deber de entrega del material de protección, se impone un deber de fiscalización, pues bueno, en el caso pequeño que les acabo de poner, habría que ver la discusión si es que efectivamente esa actividad en específico debió ser fiscalizada. Ojo un poco a esto, el deber de fiscalización o de supervisión del empleador también tiene que ser limitado, porque si no, en buena cuenta se convertiría en una obligación muy genérica y además claramente estaríamos frente a un tipo infractor de pura responsabilidad objetiva, ¿ok? Pero bueno, el punto es que la ley impone una serie de deberes o de obligaciones, un deber primero de prevención amplio porque le dice al empleador, tú tienes que cautelar dentro de el lugar de trabajo, primero, vida, salud de tus trabajadores. Segundo, de todo aquel trabajador sin necesidad que tenga un vínculo laboral directo, porque vemos, por ejemplo, en el caso de las construcciones, que es frecuente, recurrir a la tercerización. Y añade algo más, quizás para algunos lo más peligroso, que es que tiene que haber un deber
de protección sobre toda persona que esté dentro del centro de trabajo. Es decir, un deber bien amplio. Luego de eso habla del deber de capacitación. Es una obligación del empleador capacitar a cada uno de sus trabajadores. Y que la capacitación, ojo, se entiende no solamente en la famosa información sobre el mapa de riesgos en seguridad y salud en el trabajo que tiene el deber de haber implementado antes la empresa, sino además sobre el uso de todos los instrumentos para la protección laboral. Aparte, también le impone al empleador, lo que decía hace un rato, la adopción de un sistema de riesgos. Es decir, el empleador, y de hecho cuando nace la ley o cuando se crea, no sé si ustedes lo habrán visto, pero yo cuando hacía un poco uso de redes sociales, me acuerdo que veía muchas publicidades alrededor de eso, ¿no? Hubiera esperado lo mismo que hubiera sucedido eso con los penalistas, pero bueno, no nos prestaron mucha atención en ese momento. Pero lo cierto es que cuando sale esta ley, muchas empresas y estudios de abogados comienzan a ofrecer, un poco lo que pasa ahora con el compliance, ¿no?, en penal, un nuevo producto. Ahora la ley laboral te impone que me hagas un mapa de riesgos. Identifícame cuáles son los mayores riesgos que hay dentro del ámbito de tu empresa y establece además los mecanismos para poder atajar esos riesgos. Califícame cuándo es un riesgo previsible, cuándo es un riesgo imprevisible, cuándo es un riesgo que efectivamente la empresa puede reducir, a qué nivel lo puede reducir, si lo puede eliminar, entre otras cosas. Aparte también, justo, claro, habiendo adoptado o habiendo implementado este sistema de riesgos en materia laboral, le exigen que eso además se plasme en un documento, ¿no?, que es básicamente políticas o estándares de seguridad para los trabajadores y junto con eso claramente también la implementación de equipos de protección. Además también dentro de eso evaluaciones periódicas, porque el empleador está obligado, dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a evaluar constantemente esos riesgos. Recuerden que hay en algunos casos situaciones en las cuales una empresa puede tener los famosos trabajadores habituados al riesgo, lo que luego se califica como imprudencia, ¿no? Es decir, el trabajador que porque lleva 20 años o 30 años trabajando, por ejemplo, en arreglar la conexión en los postes, está acostumbrado a trabajar sin casco porque nunca le pasó nada, ¿no? O a trabajar sin los guantes o el traje de seguridad correspondiente. De hecho, hay y han habido muchos casos al respecto, ¿ok? Y bueno, el tratamiento, como les decía hace un rato, de minimizar riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo. Junto a eso, le impone al Estado, el mismo Estado, se le imponen una serie de obligaciones. Muy brevemente, formular la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la tenemos, y además la creación de un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe estar compuesto por el Consejo Nacional y un Consejo Regional. No lo he puesto acá, pero digamos que tiene mucho sentido añadirlo, que es la importancia de la SUNAFIL en estos casos como órgano encargado de la fiscalización. Pero claro, tenemos por un lado deberes del empleador, tenemos obligaciones que también se le imponen al Estado o que el mismo Estado se autoimpone, pero también es importante saber o que todos conozcamos que se le imponen también al empleador, a pesar de ser el principal beneficiado en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el deber de prevención del empresario, se le imponen una serie de obligaciones. Si bien es cierto, tiene derecho, también tiene una serie de cargas. ¿Y cuáles son algunas de las obligaciones que se le imponen al trabajador? Cumplir con las normas reglamentarias, al punto que si el trabajador llegase eventualmente a incumplir alguna de estas, el empleador tiene la potestad, dentro del deber de prevención, de poder sancionarlo. Porque claramente si las incumple es un foco de riesgo. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo y finalmente no operar o manipular equipos, maquinarias o herramientas por las cuales o para las cuales no haya sido autorizado. Esto es el marco normativo.
Esto es el marco normativo que se da en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pero junto a esto, ya hemos visto un poco cómo ha sido la situación que se da al momento de la creación y además cuáles son las obligaciones que específicamente le impone la ley al trabajador, al empleador y al Estado. Pero ahora veamos, si es que me ayuda también la diapositiva, un poco qué es lo que ha pasado hasta ahora, digamos. Este es el panorama en el año 2011, por ahí ha habido alguna modificación, pero lo cierto es que es muy importante saber cuánto hemos avanzado ahora en seguridad y salud en el trabajo. Toda esta implementación, ¿cómo se ha visto reflejada en la prevención del empleador? A ver, vamos a ver. Es más atrás. Tenemos algunos problemas técnicos, pero bueno, mientras tanto puedo ir avanzando. Vamos a ver ahora que primero vamos a centrarnos en lo que ha sucedido en el año 2008, en el año 2018 y en el año 2019. Acá tengo justo también la estadística. Muy bien. Al año 2018 hemos tenido, y estoy hablando o me estoy refiriendo únicamente a los accidentes de trabajo mortales. No he tomado, en este caso para la muestra, los accidentes que producen incapacidad, algunos temporal y algunos permanente. Digamos que he querido abordar los resultados más dañinos, y claramente eso va en mi lógica porque quiero vean cuál es el impacto más grave que puede darse en estas situaciones, ¿no? En el año 2011, un segundito. Ahí está, muy bien. Vean lo que ha pasado en el año 2019, ¿no? En el año 2019, acá yo he puesto un poco la estadística en función a, primero, la notificación de accidentes de trabajo, pero ojo, solamente, estamos hablando del año 2019, a junio del 2019, para que se den cuenta que han habido 142 accidentes mortales. 142. Inclusive, si no me falla la vista, ahí en la primera parte de la diapositiva pueden ver cómo más o menos, ojo, estas son estadísticas del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo tiene implementado una parte de estadísticas sobre todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Lo digo por si quieren profundizar para que ustedes puedan ver cómo va aumentando la siniestralidad laboral. Ya no me refiero en accidentes mortales, sino en accidentes incapacitantes o que te incapacitan. Graves, algunos permanentes. No estoy ni siquiera ahí contabilizando los leves. Veamos qué pasa en el año 2018.
En el año 2018 tenemos de accidentes mortales 151 accidentes mortales. La mayor parte también de estos accidentes se dan en el ámbito de la manufactura y en segundo lugar lo sigue bastante de cerca la construcción. Veamos ahora este índice de siniestralidad laboral que ya lo he elaborado desde el año 2011. Vean ustedes, desde que se implementa la ley, comenzamos con 145 accidentes de trabajo. En el año 2012 sube a 190. En el año 2013 a 178. En el año 2014 128. En el año 2015 179. En el año 2016 150. Y en el año 2017 160. Miren además también que a junio de este año tenemos 142, con lo cual estamos ya bastante cerca de pasar el ámbito, o mejor dicho, la estadística de siniestralidad en el año 2018. Si ustedes llegan a ver, les llega a despertar curiosidad esta exposición y llegan a ver luego las estadísticas de accidentes incapacitantes, van a quedarse espantados. Y no me refiero a los leves, estoy hablando de los accidentes incapacitantes graves, ¿no? Pero ¿por qué me enfoco además en los mortales? Porque son los más graves, es verdad. Y eso también me lleva a plantear la pregunta de, ya casi introduzco un poco la parte penal, ¿cuántos de estos casos han llegado a la vía penal? ¿Cuántos? Miren, sumando así nada más, a ojo de buen abogado, creo que estaremos cerca de 600, 700 aproximadamente, ¿no? 700 causas judiciales en potencia o investigaciones fiscales en potencia, y no recuerdo yo haber visto un caso por acá. Yo también he tenido el gusto de trabajar en la Corte Suprema y nunca he visto ningún caso, ninguno. También ejerzo la profesión, nunca he visto ningún caso que haya llegado a tribunales. Después hablaré sobre mi experiencia particular, que tiene que ver mucho con cómo mayormente se pretende que el trabajador tenga responsabilidad del accidente, bajo una comprensión ilógica del deber de prevención, pero bueno, el punto es que a pesar que tenemos una alta estadística de accidentes mortales, de personas que lamentablemente perdieron la vida, vuelvo nuevamente a llamar su atención en qué enfoque desde el punto de vista legislativo y político se ha hecho. Pareciera que ninguno, nadie llama la atención de los accidentes mortales laborales. ¿Cuáles son las razones por las cuales estas causas, o estos accidentes, perdón, más que causas, no llegan luego a la vía penal? Porque, ojo, y también nuevamente adelanto un punto de vista sobre el 168A. El 168A precisamente está pensado como un delito de peligro, y al utilizar la fórmula de peligro lo que busca es anticipar a estos resultados. Claro, para que también tenga aplicación el 168A requiere que se hayan creado, fiscalías, así como vemos con mucha responsabilidad y con mucha alegría también que los fiscales en materia ambiental hacen diligencias en diferentes partes del país, efectivamente, como diríamos en términos coloquiales, se ensucian los zapatos. Bueno, pues eso es en buena cuenta lo que debería ser un equipo especializado de la Fiscalía, si es que existiese en materia de seguridad y salud en el trabajo, y de la misma manera también debería serlo un equipo especializado de la policía, que coadyuve un poco al trabajo que también hace la SUNAFIL, porque ustedes saben, igual que yo, que así como existe una Fiscalía especializada en materia ambiental, también existe el órgano encargado de la fiscalización ambiental, que es la OEFA. O sea, convive nuestro sistema con la OEFA. No estoy planteando un sistema en el que ambos órdenes se
se confundan entre ellos o se obstaculicen. Vivimos en la legislación ambiental y en otros órdenes, seguramente del derecho penal económico, con órganos administrativos que fiscalizan. Y a la vez tenemos en algunos casos, pongo el ejemplo de las fiscalías ambientales, fiscales que se dedican a la fiscalización, pero también en ámbito de prevención. Pero curiosamente, en materia laboral, o de seguridad, perdón, y salud en el trabajo, no existe. Y la idea del 168A y la idea también creo del 168B es un poco seguir el camino de la prevención. Pero claro, si no tenemos detrás de eso que el Estado no asuma como una política pública también la prevención y el uso de también de los mecanismos penales que sirven en este caso como un método también de prevención de algún modo, entonces prácticamente pues el Estado deja casi en inaplicable la legislación penal. Porque además también que esta estadística, y lo digo acá, esta es una afirmación empírica, porque no le he corroborado sin duda alguna, que les he mencionado hace un rato que cuando ustedes vean las estadísticas completas, a quienes les llame la atención, se van a dar cuenta que la siniestralidad laboral fuera de los accidentes mortales es muy amplia. Pero eso también demuestra en parte que la capacidad misma del órgano encargado de fiscalización es poca. Y es más, en nuestros ordenamientos jurídicos, o en los, ordenamientos jurídicos extranjeros, en los vecinos, muchas veces la razón por la cual el legislador penal ingresa en este ámbito es precisamente porque el derecho administrativo, a través de los órganos de fiscalización, ya no tienen capacidad por un lado, y por otro, porque sin duda se entienden, ahí abriremos una gran interrogación, entre que el derecho penal, a través de la pena, que es el mecanismo más intimidador de todo, podría de algún otro modo desalentar. Tengo algunas razones que en cierta forma apuntan a que esa idea es acertada. Lo voy a exponer un poco más adelante, pero bueno, es importante en esta parte entonces que nos quedemos en cómo cómo la siniestralidad laboral cada vez más en nuestro país avanza y avanza a pasos bastante grandes. Ahora, frente a esto, como segundo punto, ¿cuál es el desarrollo que se ha venido dando en materia laboral? ¿Cómo se interpreta el deber de prevención del empleador? Y esto es muy importante porque fíjense, en su momento, espero yo con muchas ansias, la discusión debe ser muy fuerte, porque claro, en buena cuenta tenemos dos órdenes que tienen que delimitar de algún modo la base de la responsabilidad, sea laboral o sea penal, que es cuál es el deber de prevención del empleador, hasta dónde alcanza, a quiénes alcanza, hasta dónde alcanza ese deber. Y es un trabajo por construir, seguramente, por construir. Ya hemos tenido acá en esta Corte Suprema algunos pronunciamientos en materia laboral, que por eso me he tomado un poco el trabajo de poder revisarlos, un poco sobre todo en la idea de ver cuál es la posición que se asume sobre el deber del empleador. Y es más, no sé si acá tendremos el gusto de contar con algún laboralista, la propia Corte hace poco acaba de sacar un pleno sobre este tema en particular, ¿no? Bueno, y en un primer término, en la casación 1225 del año 2005, en un primer pronunciamiento, lo que la Corte Suprema ha señalado al respecto es que cuando un trabajador fallece como consecuencia de la prestación laboral, tiene el deber de indemnizar el empleador, pero dependiendo de un análisis, como lo mencionan acá. Del análisis de la responsabilidad en la que habría también posiblemente incurrido el trabajador. Y este análisis supone la constatación de 4 elementos para poder atribuir responsabilidad al empleador. Primero, el daño realizado al trabajador. En segundo lugar, el nexo de causalidad. En tercer lugar, la antijuridicidad de la conducta del agente dañoso.
y en cuarto y último lugar el factor de atribución. Posteriormente, en un pronunciamiento distinto, en la casación 3591-2006 del SANTA del 12 de enero del año 2017, que hablan del caso de un trabajador, fíjense, que realizaba labores habituales de pesca, en una embarcación. Bueno, lamentablemente cuando viene desempeñando su jornada laboral, este trabajador sufre un paro cardíaco y muere. Se abre acá la discusión. Toda muerte acaecida dentro del centro de trabajo es responsabilidad del empleador o no. Y la Corte Suprema, a diferencia del análisis en 4 puntos que hace en la casación 1225-2005, en la 3591 lo reduce únicamente a 2, que es el daño y el nexo causal. La antijuricidad de la conducta del agente dañoso y el factor de atribución no lo consideran como importante. Y parece además en este pronunciamiento que la conclusión llega a ser lo que mencionaba al inicio cuando estaba comentando esta casación. Todo accidente que se produce o toda muerte que se produce dentro del centro de labor, cuando es lamentablemente la muerte de un trabajador, es de responsabilidad de la empresa y por tanto surge la obligación de indemnizar, ¿no? Dice la Corte, en mérito al principio de prevención, la empresa demandada tiene el deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida y salud y bienestar de los trabajadores. Pero luego, frente un poco, entiendo yo, a la polémica, yo no soy laboralista, pero entiendo que hubo bastante polémica para que se haya generado el pleno, sale el sexto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. ¿Qué es lo que menciona en buena medida este pleno? Bueno, en buena medida lo que establece, por un lado, la Corte Suprema es la obligación del empleador, que eso ya medianamente lo sabemos, de garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Pero además de establecer que el empleador es garante y que es responsable además de todo lo que suceda dentro de la empresa, señala que es responsable, de todo evento dañoso para la vida y salud del trabajador, ¿no? Un poco los laboralistas frente a esto han dicho, esto es problemático porque en buena cuenta establecería que la obligación del empleador es una obligación de resultados. Es decir, tú no basta como empleador con haber identificado los riesgos, con inclusive proporcionar los medios para proteger la vida del trabajador, poniéndonos en el caso del señor que lamentablemente muere, no haber cumplido con los controles para evitar, por ejemplo, detectar alguna enfermedad cardíaca o qué sé yo, sino que si finalmente el trabajador muere y tú no lo pudiste evitar bajo ninguna circunstancia, eso será de responsabilidad tuya y por tanto existirá la obligación de indemnizar. Los laboralistas, una gran parte de los laboralistas han dicho eso es incorrecto por 2 razones. Primero, porque la obligación del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo es una obligación de medios. Primera afirmación para contradecir lo que dice la Corte. Y segundo, que deja de lado algo que la propia ley de seguridad y salud en el trabajo menciona, que es el deber también del trabajador de poder ser eventualmente responsable por la propia generación de un accidente de trabajo o de un suceso que termine en un accidente de trabajo, ¿no? Eso en buena cuenta es un poco lo que las ideas o las oposiciones que se dan a este pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Ok? Pero fíjense que a eso debo añadir 2 cosas muy puntuales.
que en la mayor parte de casos, cuando se han visto, como ahora estoy planteando, accidentes laborales, siempre la mirada está en atención al derecho laboral, ¿no? Es más, justamente a raíz del Pleno, una de las conclusiones que colgaban en la web del Poder Judicial es esa, ¿no? Todo accidente de trabajo será de obligación del empleador, ¿no? Ese es el eslogan, por decirlo de algún modo. Que no está del todo mal, pero, repito, nuevamente no pone la mirada en el derecho penal, ¿no? En la posibilidad también de activar el derecho penal como un mecanismo para poder solucionar y prevenir ciertas situaciones de conflicto. Bueno, pasamos ahora, como tercer punto, entonces, ya a ver lo que es la protección penal en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya hemos visto hasta acá cuáles son las obligaciones que tiene más medianamente el empleador, cuáles son las obligaciones también que tendría el trabajador. Hemos hablado un poco de las políticas que el Estado se ve obligado a implementar. Hemos visto además como segundo punto cuál es la visión misma que el derecho laboral da sobre estos aspectos problemáticos. Junto a eso, además, hemos podido ver también cuál es el índice de siniestralidad laboral que cada vez más sigue yendo para arriba. Pero ahora nos toca ver la parte penal, ¿no? ¿Qué tiene acá o cuál es la importancia del derecho penal en relación a esto? Y yo he construido un poco cuatro ideas sobre las cuales se construye un poco las características de la intervención penal en materia de riesgos laborales. En primer lugar, la anticipación penal. ¿Por qué hablo de anticipación penal? Porque normalmente, y ahorita lo vamos a ver un poco, o vamos a aterrizar cuando revisemos rápidamente la legislación nacional y extranjera, es que los tipos penales que crean los legisladores para proteger a los trabajadores frente a los posibles daños en un lugar de trabajo son tipos penales de peligro. Es decir, yo entiendo, y es más, la estadística hoy día claramente revela esto, yo entiendo que hay un foco de daño muy grande en el ámbito laboral. La estadística manda que la siniestralidad laboral es alta. Tengo dos formas de atajar esto. Primero, modificar el 106 o hacer un 106A, como quieran llamarlo, y establecer una circunstancia agravante cuando la muerte se produzca a raíz del incumplimiento de normas de seguridad y salud del trabajo por parte del empleador, una primera salida. Recurrir al típico delito de resultado, que es el homicidio, ¿no? Pero claro, el problema de recurrir al tipo penal clásico de resultado es que yo ya llego, o el derecho penal ya llega, cuando ya el bien jurídico es imposible de restaurar, la vida se pierde. Habrá de hecho un efecto simbólico porque recurriría la pena, posiblemente habrá una discusión sobre si las penas deben de ser altas, tan altas como están en las diferentes modalidades de homicidio o no, y también habrá una discusión sobre la reparación civil. Eso es, si yo como legislador eligiera el camino de un delito de resultado. Pero lo que normalmente, o es una práctica muy común en estos casos, es recurrir a la técnica del peligro, es decir, identificar un poco a partir de ciertos datos estadísticos que hay ciertas conductas que por sí son peligrosas, y en lugar de esperar a que esas conductas peligrosas devengan en un resultado imposible de revertir, lo que yo hago es recurrir a fórmulas de anticipación penal. Y además recurro, fíjense, a fórmulas de anticipación penal porque parto de un postulado muy importante, que es reconocer que la actividad del empleador dentro de su empresa genera ciertos riesgos. Igual sucede, por ejemplo, con la actividad minera. ¿La actividad minera produce contaminación? Sí, es verdad.
sin embargo, hay un límite permitido y hay un ámbito donde ya supera lo permitido y comienza efectivamente esa actividad minera, por poner el ejemplo, por seguir el ejemplo, en ser una actividad contaminante que afecta además bienes jurídicos importantes como puede ser el ambiente y además también el desarrollo de las personas. En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, la anticipación penal nos establece también, o nos debe establecer, perdón, límites. ¿Qué es lo permitido y qué es lo prohibido? Porque en buena cuenta no se está limitando, y eso es lo que nunca busca la ley, inclusive de seguridad y salud en el trabajo, nunca busca limitar de por sí la propia actividad riesgosa del trabajador. Sigan haciendo actividad en el ámbito de la manufactura, sigan habiendo actividad en el ámbito de la construcción, sigan haciéndola. Pero vamos a imponerte un margen de permisividad, un margen en el que tu actividad se puede diseñar. Pero hay una particularidad que es muy importante en las fórmulas en las cuales tienes al derecho administrativo a tu costado, que normalmente el derecho administrativo te establece cuáles son los cánones de permisibilidad. Te establece además, de hecho, cuando uno revisa la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, te establece una serie de obligaciones específicas y es más, te establece lo más importante, que es como una medida cautelar o como una anticipación más que medida cautelar, que el propio empleador tenga que identificar las actividades riesgosas para a partir de ahí poder saber todos o tener claro cuáles son las reglas del juego. No estamos hablando de un tipo penal que dice, bueno, supongamos que sea esta formulación, si la muerte se produce como consecuencia si la muerte se produce por responsabilidad del empleador, la pena será de tanto. Supongamos que no tuviéramos un derecho laboral que haya establecido claramente cuáles son las reglas, ¿no? Que establezca cuáles son las obligaciones del empleador, que establezca que además el empleador tiene que implementar un sistema de riesgos, un plan de riesgos y además imponer o establecer, una serie de medidas para atajar esos riesgos. En buena cuenta, la ventaja de la tipificación penal junto con la tipificación administrativa a la par es esta, es un cierto margen de permisividad en el que el empleador sabe más o menos por dónde debe actuar, que está prohibido, que no está prohibido, que está prohibido, que está permitido, en buena cuenta. Pero además también tiene otra particularidad la legislación penal en estos ámbitos, que es normalmente un delito cometido dentro de una empresa. ¿Y cuál es el gran problema de los delitos cometidos dentro de una empresa? No voy por el tema del compliance, porque esta no es una charla de compliance ni nada por el estilo, sino que la particularidad de un delito cometido por una empresa es que una empresa es un órgano complejo. Un órgano complejo porque primero tiene una pluralidad de personas, trabajadores que además de por sí están en una estructura organizada y que además de estar en una estructura organizada, cada uno cumple funciones diferentes. Uno de los grandes aspectos entonces que tiene que afrontar la legislación penal en estos casos es a quién yo le voy a imponer la responsabilidad por la muerte del trabajador. ¿Será, por ejemplo, a el capataz, que en buena cuenta alguno puede decir, bueno, pues él es el que tiene mayor contacto seguramente con el trabajador? ¿O se le impondrá, por ejemplo, al residente de la obra? ¿O se le impondrá, por ejemplo, al jefe de seguridad y salud en el trabajo o al gerente de seguridad y salud en el trabajo? ¿O se le impondrá al gerente general? Porque claro, si alguna vez hemos tenido una experiencia para intentar establecer una imputación en que estructuras organizadas, llámenlo empresa, llámenlo un órgano del Estado, se van a dar cuenta que el principal problema es hasta dónde puede llegar la imputación penal. Porque ¿qué es lo que comúnmente se hace? Lo que comúnmente se hace, por ejemplo, en un delito de peculado es decir, bueno, yo como alcalde, yo no tengo nada que ver con los contratos, acá hay una persona que específicamente, un comité que se encargó de seleccionar a la empresa postora. Es decir, siempre, de algún modo, se trata de vincular la responsabilidad penal a las personas que están más cerca al hecho delictivo.
O por ejemplo, yéndonos en el tema ambiental, tenemos una empresa que viene siendo investigada porque los trabajadores o uno de los trabajadores abre una compuerta que termina vertiendo residuos tóxicos prohibidos dentro de un lago. Y lo primero que el fiscal seguramente va a hacer, que no lo critico tampoco, porque es natural también, es investigar al trabajador, al que hizo el vertimiento, porque finalmente es el que tuvo contacto inmediato con la afectación al bien jurídico. Y es que normalmente sucede así, la fiscalía comienza desde la investigación, desde la persona que está más cerca o más próxima al bien jurídico, o a la afectación al bien jurídico. ¿Cómo hacemos eso en el derecho laboral? Perdón, ¿cómo hacemos eso en ámbitos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Hace poco nada más, fíjense, les pongo un ejemplo porque tampoco quiero entrar tan profundamente al 168A todavía. Ha salido la ley de financiación de partidos políticos, hace poco. Si se dan cuenta, hay una particularidad muy importante en esa ley. Delimita quiénes son los autores, los posibles autores de ese delito. Sabemos hoy por hoy que hay toda una discusión en torno a, dentro de los partidos políticos, hasta dónde puede llegar esa responsabilidad por ese financiamiento ilegal que la Fiscalía lo ha denominado lavado de activos, pero no tiene la Fiscalía, y eso claramente es una construcción, y es importante que lo haga, una ley que te diga hasta dónde puedo llegar en la responsabilidad penal. Pero en la nueva ley que incorpora el financiamiento ilegal de partidos políticos establece obligaciones específicas, es decir, te establece quiénes pueden ser autores de ese delito y quiénes por tanto tienen el deber de verificar el ingreso de los fondos de los partidos. ¿Cómo hacemos en el derecho laboral? En principio el legislador tiene que hacer esa prognosis. ¿A quién yo le voy a imponer la obligación de cautelar los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Un último ejemplo, el delito tributario. ¿Recuerdan ustedes qué dice el delito tributario? ¿Quién puede ser autor? El obligado tributario, ¿no? El recurso a la ley penal en blanco, digamos, es lo que se tiene que hacer, normalmente es lo que se hace, perdón, en ámbitos de criminalidad económica. Y claro, algunos dicen que el obligado tributario es un concepto muy amplio también, y que además, por cierto, no está en el derecho penal. Lo mismo sucede, ahora que me acuerdo, también con los delitos contra la administración pública. ¿Quién es el funcionario público competente? Hay toda una discusión sobre quién es el competente. Entonces, claro, eso es un reto porque hay que ver si efectivamente el legislador penal, al momento de tipificar esa conducta, establece claramente quién puede ser autor de ese delito. Eso es muy importante. Y además también, ojo, ¿qué pasa con aquellos que pueden coadyuvar con la ejecución de ese delito? Porque otra discusión que le voy a plantear más adelante es, habiendo ya el legislador establecido quién puede ser autor, supongamos que haga la referencia, estoy partiendo que no todos han leído el 168A, y si es así, mucho mejor, porque acá van a poder ver algunos aspectos interesantes. Supongamos que el 168A diga el empresario, ¿no? O utilice la frase el responsable laboral. Bueno, tendremos que hacer un trabajo dogmático, si es que la ley nos lo hace, para llegar a la conclusión de quién puede ser efectivamente el responsable laboral o quién puede ser el empresario. Bueno, el empresario no es un concepto tan difícil, ¿no? Pero tiene que haber un trabajo para delimitar esa autoría. Pero aparte de eso y a lo que iba yo es un delito entonces en esta dicotomía, ¿no?, que siempre se plantea, que los que son penalistas seguramente estarán ya cansados de esta discusión eterna entre delitos de infracción de deber, delitos de dominio. Hay una diferencia importante, en buena cuenta, en eso, si es de dominio, si es de infracción de deber, aunque también es verdad que la última modificación del artículo 26, si no me falla la memoria, ya sentó que en un delito de infracción de deber puede haber participación, porque antes existía todavía esa discusión, ¿ok? Pero igual no es ocioso llegar a esa conclusión. Si es un delito de infracción de deber, ¿quién puede ser autor? Si es un delito de dominio, bueno, un delito de dominio es un homicidio, cualquiera puede ser autor de un delito de dominio, no hay ningún problema por eso. En tercer lugar, otra de las características de la protección laboral de la protección penal en estos ámbitos es entender que el derecho laboral es el primer nivel de protección primaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y a qué me lleva a eso? ¿O a qué nos lleva a esto?
a entender que no todo incumplimiento de las obligaciones formales en materia de seguridad y salud en el trabajo te da lugar a responsabilidad penal. Yo recuerdo cuando estaba presentando un poco el plan de investigación en mi tesis doctoral, que el profesor a cargo de escuchar los proyectos, después de escucharme a mí me dice, pero no entiendo, ¿significa que el derecho penal interviene si el empleador no entrega, por ejemplo, el manual de seguridad y salud en el trabajo? Claro, el que es argentino y no conoce además la legislación nacional, me hacía esa observación, ¿no? Y yo le decía, no, porque precisamente el derecho penal, además, por su carácter de última ratio, tiene que proteger aquellas afectaciones más importantes a un bien jurídico. ¿Hay afectaciones a un bien jurídico que las puede proteger otro ámbito del derecho? Sí, en este caso, la legislación laboral. Pero solamente las afectaciones más graves las debería de proteger el derecho penal. Por eso es que las infracciones formales o aquellas infracciones que no generen riesgo para la salud del trabajador o para su vida, en principio deben de ser descartadas. Y el primer ámbito de protección es el derecho laboral y no es el derecho penal. Pero por eso mismo el legislador debe tener mucho cuidado a la hora de incorporar esa protección. ¿Por qué? Porque si lo convierte en un delito de peligro abstracto, casi se convierte en un delito de incumplimiento de una obligación formal. Y ya ahí vendrían los problemas para todos los que aplicamos el derecho penal. ¿Cuándo diferencio lo penal de lo laboral? Yo les pregunto, ¿cómo diferencian, por ejemplo, la omisión de un secretario de un juzgado que se demore en armar un cuaderno de apelación de una infracción disciplinaria del delito de omisión de actos funcionales? ¿Cómo lo diferencio? Digamos, porque si uno revisa el código, señala el que omite, retarda o rehúsa ilegalmente, dice, ¿no?, un acto propio de su función será reprimido con pena privativa de libertad. Claro, es verdad, hay una labor de interpretación que han hecho los penalistas que dicen en buena cuenta que es la diferencia entre uno y otro es la gravedad. Bueno, nos puede ayudar la gravedad, pero la pregunta es ¿cuándo es grave algo para unos y para otros? O sea, quizás para mí, que soy un litigante, será muy grave la infracción, además un litigante con poca paciencia, será muy grave esa infracción y llevaré esto no a la OCMA, ¿no? Lo llevaré de frente a una denuncia penal a través de la Fiscalía. Claro, si llegáramos a esa situación en el ámbito del derecho laboral a través de un tipo penal de peligro abstracto, van a existir muchas dificultades, porque no vamos a poder diferenciar cuándo es un hecho penalmente relevante o cuándo es un hecho relevante para el derecho laboral. Entonces, es una de las características del derecho penal en estos ámbitos diferenciar y entender que el orden primario de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo es ¿quién? Es el derecho laboral y dentro del derecho laboral, por supuesto, el empleador y junto a ellos también la SUNAFIL. Y como último punto, entender, fíjense, y esto es muy importante, entender la relación de desigualdad entre el empleador y el trabajador. Entender que el poder de dirección del empresario y además el deber de obediencia del trabajador tienen una configuración propia, en una relación, como les decía hace un rato, que no es igualitaria, no es paritaria. Entender que el trabajador, medianamente, y es un dato no solamente empírico, sino que la estadística también lo revela así, el trabajador muchas veces acepta las condiciones de trabajo que la empresa les da. Vivimos además en un país en el que todos sabemos las propias condiciones de trabajo de muchos de nuestros trabajadores son precarias. Y si a eso le sumamos la situación que tenemos, fíjense, lamentablemente de inmigración, sin duda alguna que los problemas se acrecientan mucho más. Porque de pronto también puede existir cierta desigualdad entre preferir a un cierto trabajador porque al final lo que le importa es ganarse su buen dinero, que renuncie un poco a la protección de su vida y de su salud.
Pero eso, ojo, tiene que también verlo el derecho penal. Porque si no reconocemos esa desigualdad entre el trabajador y el empleador, ¿qué va a suceder? ¿Qué escenarios pueden suceder? Uno de ellos, por ejemplo, si el trabajador conscientemente se ubica en una situación de peligro porque el propio empleador lo ha puesto en esa situación de peligro, por ejemplo. Va a subirse un trabajador para arreglar un problema de electricidad en un poste y de pronto llama a la base, pongamos que es un trabajador del sur, le dice, oye, he visto que los implementos no me los han puesto, para hacer esta maniobra necesito este traje de seguridad. Le dice, mira, esto es algo, le dice su jefe, que sucede todos los días, no te preocupes, anda nada más. ¿Cuántos años llevas trabajando en la empresa? ¿Te ha pasado algo? No. Bueno, pues el trabajador acepta esa situación de riesgo y finalmente termina falleciendo o termina estando lesionado. Eso es lo que nos lleva en derecho penal a el famoso caso de la autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? Es decir, cuando la propia víctima conscientemente se pone en una situación de peligro, ¿no? ¿Cuál es un caso típico de autopuesta en peligro de la víctima? Bueno, pues es el caso de un chico, por ejemplo, que sube en una moto sabiendo que la moto que maneja su amigo no tiene frenos. De pronto la moto se choca y se producen lesiones. Bueno, pues el mismo, consciente en un bien jurídico disponible, ha aceptado una situación de riesgo, luego se ha producido un resultado, pero eso no es finalmente responsabilidad del causante del accidente principal. Pero claro, eso parte de una relación distinta. Estamos hablando de dos muchachos que tienen confianza, que entre ellos finalmente conocerán cómo manejan sus riesgos o no. Pero es importante entender que esas situaciones de autopuesta en peligro de la víctima no funcionan de manera similar en el derecho laboral. No funcionan, no es tan sencillo. Pueden haber también supuestos en los cuales el trabajador, por ejemplo, está habituado a un riesgo y el empleador dice, bueno, efectivamente, el trabajador está habituado al riesgo y como consecuencia de esto, él solito se puso en la situación de peligro y murió. Este caso escenifica justamente un supuesto en el que no se entiende todavía del todo la relación no igualitaria entre trabajador y empleador, ¿no? Es además mala comprensión, equivocada, no solamente mala, equivocada, en realidad, muy equivocada, que el empleador no necesariamente tiene que estar activo en todos los riesgos que se produzcan dentro de la empresa. Este fue un caso que además salió en los medios, de un chico que mete su brazo en una máquina porque aparentemente se había atorado, era una máquina moledora, de una panificadora, si no me falla la memoria, y al final la máquina en realidad sí estaba prendida, lo termina absorbiendo el muchacho y el muchacho al final termina muriendo, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba la defensa, fíjense, en estos casos? Primero, decía que el muchacho no era trabajador de la empresa, él había sido subcontratado, desconociendo el ámbito de la obligación que les corresponde al empleador. Primera defensa. Segunda defensa, que el muchachito, así le decían, sin que nadie le hubiera dicho nada, metió su brazo y que él en todo caso debió prever que esa situación era peligrosa. Es decir, en buena cuenta, responsabilidad del trabajador. Entonces hay que tener muy en claro al momento de tipificar el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, esa circunstancia asimétrica entre el trabajador y el empleador.
Más adelante, solamente a título, como una mera referencia, indicar, por ejemplo, que en Latinoamérica existe ya ciertamente una cierta tendencia a crear un tipo penal de peligro que proteja a los trabajadores frente a un incumplimiento deliberado de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que le corresponden al empleador. Miremos el artículo 205 del Código Penal paraguayo y establece primero el ámbito de responsabilidad. ¿Quién puede ser autor? El titular de un establecimiento o empresa y su responsable de prevención de accidentes de trabajo. Pero además también agrega una cláusula importante que no tenemos en la legislación peruana, que además impone la responsabilidad a quienes hubieran omitido en el inciso 2 informar de forma idónea a los empleados sobre los peligros. Fíjense, ya no hablamos del primer nivel de dirección, porque en la redacción del 205 te pone como referencia al titular de la empresa o al responsable. Que claro, sabemos todos, si sucede un accidente de trabajo, dudo mucho yo que ellos estén al costado, ¿no? O si hay una situación de peligro, también dudo mucho yo que estén al costado, ¿no? Y inteligentemente el legislador paraguayo ha dicho, yo voy a también a establecer la responsabilidad en un punto medio de manera expresa. De manera expresa. En Chile no existe un tipo penal específico de protección a trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, solamente existe un anteproyecto, o un artículo, perdón, el anteproyecto del Código Penal chileno, que nuevamente recurre a la misma fórmula, el empleador como principal responsable en estos delitos, siempre vinculado al incumplimiento de normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, y además también recurriendo a la técnica de peligro, en la lógica de la prevención. En Venezuela se habla de la responsabilidad del empleador o de la empleadora o de sus representantes. La pena en este caso es mayor de 8 a 10 años. En Argentina, que se está debatiendo, los argentinos tienen un código penal muy antiguo, que es creo del 21 o del 24, imagínense, casi como nuestro anterior código penal. Se viene debatiendo la reforma al Código Penal argentino y vean ustedes en el artículo 409 la fórmula tan ligera como se pretende establecer la responsabilidad penal del empleador. Solamente hablan de que se aplica multa, no estamos hablando de penas en estos casos. Al que omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusiesen, esta forma de redactar a veces, las leyes y reglamentos. Fíjense, no recurren a la pena, curioso, porque si decimos que la pena en buena cuenta es un mecanismo intimidador, en el derecho penal argentino, a pesar que está en su código penal, no creen que ese sea el mecanismo idóneo. Pero además también que es un tipo de peligro abstracto, porque si se dan cuenta, en ningún momento hablan de la puesta en peligro para la vida. Solamente hablan de que se castigará al empleador cuando omite darle a sus trabajadores los medios necesarios para ejercer su actividad, según lo que establecen las leyes especiales. Se convertiría prácticamente en un delito de peligro abstracto, es decir, entender que el solo hecho de no entregar los medios para el desempeño de su actividad, para protegerse al trabajador, ya es una conducta peligrosa. Bueno, luego amplían un poco más el artículo en el 430, o aplican la modalidad. Y finalmente nuestro referente, porque acá, o sobre esto, sí hay bastante doctrina, y hay también jurisprudencia, no quizás tanta como los propios españoles la quisieran, pero finalmente, al fin y al cabo existe, ¿no? El 316 del Código Penal Español, del año 91, también con algunas reformas, pero finalmente un delito que ha tenido
mucho espacio para investigación y mucho espacio para plantear cuestiones problemáticas alrededor de este, ¿no? En su redacción inicial, que lo vamos a ver ahorita, ya acabo con esto, van a darse cuenta que la fórmula a la que hemos recurrido nosotros es muy similar. Primero porque hablan de un legalmente obligado y que eso además debe de resolverlo en buena cuenta una ley extrapenal, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y además establecen la obligación como una situación desde el punto de vista objetivo, que el empleador tenga que no haber facilitado los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad. Y que eso además, como decía hace un rato, tiene que poner en peligro la vida, y ojo, la técnica española es en peligro grave de la salud o integridad física de los trabajadores. Y luego llegamos a nosotros, al Código Penal peruano. Acá también he puesto un poco de referencia, aunque ya tampoco lo quiero pasar mucho por temas de tiempo, algunos casos mediáticos, que en su momento lo fueron, ojo, no tanto el del muchacho, lamentablemente sino estos. Me imagino que muchos recordaremos el famoso incendio en Larcomar, ¿no? En ese incendio hubieron 4 personas fallecidas y fíjense, dato curioso, dato particular más que curioso, quienes han sido denunciados. No conozco más detalle el expediente, esta es información que he sacado, que aparece en medios, mejor dicho, y son denunciados o están denunciados penalmente el gerente general, el gerente administrativo, el gerente del Larcomar y el ex subgerente de fiscalización de la municipalidad de Miraflores. Entiendo yo que ellos no vienen siendo denunciados por el 168A, pero fuera de eso, porque el 168A es un delito de peligro, por eso es importante porque establece que la responsabilidad penal ya no es típicamente como se asocia en muchos casos, que es a los trabajadores que tuvieron más contacto quizás con no haber adoptado las medidas de prevención inmediatas que ocasionaron el incidente o el accidente, sino que se van a las cabezas de la gestión o del gerenciamiento de las empresas. Y otro dato particular, que está además imputado el gerente de fiscalización. En buena cuenta entiendo yo que la imputación reside en él por no haber cumplido un deber de verificación del estándar de seguridad que le correspondía tener al Larcomar. Y este caso, que hace poco había una condena confirmada, me parece en segunda instancia, que es el famoso caso de los pobres trabajadores que mueren encerrados en Nicolini, ¿no? Que entiendo que la condena no fue por el 168A, aunque la defensa plantea el 168A, hay una discusión de concursos fenomenal alrededor de eso, y las penas en el trabajo forzado son bastante altas, son bastante altas. Pero bueno, son casos también mediáticos, de los pocos casos que hemos tenido, ¿no? Bueno, rápidamente, y en realidad ya para acabar, porque no me quiero extender más, lo había prometido, llevamos casi una hora, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra legislación penal? ¿Qué es lo que ha hecho el legislador penal en relación al tema de riesgos penales en seguridad y en el trabajo? Como les decía hace un rato, en el año 2011 se produce la introducción del tipo penal que regula el famoso delito contra la seguridad y salud en el trabajo. No pasa mucho, como les decía hace un rato, porque a pesar que el 20 de agosto del año 2011 se introduce este artículo en el Código Penal, 3 años después, en realidad menos, con unos meses, el 11 de julio del año 2014 se produce la modificación del tipo penal. Veamos los principales cambios. Los principales cambios obedecen primero a el elemento deliberado, mientras que en la redacción original solamente se castigaba al empleador que ponía en peligro la vida de sus trabajadores por haber infringido las normas de seguridad y salud en el trabajo. En la modificación del año 2014 ya no hablan de un incumplimiento o de una infracción, sino que hablan de una infracción pero deliberada.
Supondría entonces, en un nivel de análisis de tipicidad, que el juez o el fiscal tenga que determinar un grado tal, según las circunstancias del caso en concreto, que la infracción sea tan grave que merezca el reproche penal. Claro, junto a eso, la puesta en peligro. Pero a lo que voy yo, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar con esto? Que no toda puesta en peligro al trabajador va a significar inmediatamente la activación del derecho penal, sino que tiene que ser una puesta en peligro como consecuencia de una inobservancia grave. ¿Cómo quedará establecido ese elemento de gravedad? Parecería ser que la solución viene dada por la segunda modificación que hace, y es una modificación muy importante que se produce en el ámbito del 168A. Como lo he resaltado, hablo acá de habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no haber adoptado las medidas previstas. Veamos qué decía o qué señalaba la redacción anterior. No había nada. Solamente hablaban de infringir normas de seguridad, estando legalmente obligado, y no las adopta para proteger la vida de los trabajadores. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si mañana más tarde se produce un accidente laboral y muere una persona, ¿ok?, no le puedo aplicar en principio el 168A, porque previamente tendría que haber ido a la SUNAFIL, haber detectado que efectivamente la empresa de construcción Francisco Álvarez no daba el arnés de seguridad para poder hacer un trabajo en el 10º piso, y como la SUNAFIL no lo detectó, entonces lamentablemente no estamos dentro del supuesto del 168A, porque para que se aplique el 168A tendría que haber previamente ido a la SUNAFIL, haberme levantado mi acta, ¿no? Y después de eso, recién, si se me muere un trabajador, puedo ir por el 168. Ahora, a ver, eso eventualmente podría decir, pero, doctor, ¿esto significa que hay impunidad? En principio la respuesta es que no, porque si yo no puedo aplicar el tipo penal especial, porque claro, hay un requisito que es la notificación de la autoridad previa, tendría que irme ¿a dónde? Al espacio de una ley, de un artículo del Código Penal ordinario, porque este es un artículo cualificado, es una modalidad cualificada de poder acabar con la vida de una persona que tiene la particularidad que ese siniestro o ese accidente es de responsabilidad del empleador. Pero si lamentablemente no puedo aplicar el 168A, que en realidad creo yo debería aplicarse, o para eso nació, tendría que recurrir a las fórmulas clásicas que es el homicidio y entrar luego a la discusión si es homicidio culposo o si es homicidio doloso. ¿Ok? Pero eso es en buena cuenta la principal modificación. Pero aparte de eso, les decía hace un rato, ¿quién define la gravedad? Pues algún abogado o algún investigador, no solamente abogado, podría decir, bueno, pues, como hay esta relación de dependencia con lo que SUNAFIL me notifique, dependerá entonces si es que esa infracción que la SUNAFIL me ha inspeccionado tiene que ser una infracción grave. Porque así hablaríamos, así se podría cumplir el elemento deliberado, porque como es algo muy grave, lo asocio inmediatamente al carácter deliberado. Pero hay un tercer escenario dentro de ese cambio, que también algunos podríamos interpretar que el incluir el haber sido notificado previamente por la autoridad competente nos podría llevar a que para activar la legislación penal, algún abogado, por ejemplo, que esté defendiendo a una empresa por un accidente laboral diga, bueno, esa cláusula para mí la debo entender en que la SUNAFIL no solamente va y me levanta un acta, sino que hay en curso un procedimiento sancionador. Y alguno más avesado podría llegar a decir que es más, podría tener como condición de tipicidad que la SUNAFIL haberte sancionado.
alguno podría decir eso. Porque finalmente la cláusula no es del todo clara. Dice, haberte notificado previamente por la autoridad. ¿Qué te tienen que haber notificado? ¿El inicio de un procedimiento sancionador? ¿El inicio, la decisión de un órgano, la decisión, perdón, de la SUNAFIL que te sanciona? ¿O basta el acta? Algunos dirán, no, ¿cómo es posible el acta? Si a lo mejor la SUNAFIL, que además de por sí le critican que no tiene gente especializada, ¿cómo va a ser posible que alguien que muchas veces no está especializado, con la sola apariencia de un acta o la sola existencia de un acta, me puedan habilitar potencialmente una investigación penal? Bueno, otro punto más es la perspectiva de peligro. Mientras que en el 168A, en su redacción original, vean ustedes cómo coloco yo en negrita, poniendo en riesgo la vida, salud o integridad física. ¿Okay? Es decir, siempre estas infracciones del empleador tienen que poner en peligro la vida del trabajador. Veamos cuál es el cambio que se introduce a partir de la modificación del año 2014. Habla de peligro inminente, que copia ahí sí la redacción del Código Español, que habla de peligro grave. Discusión que seguramente debería plantearse es, ¿qué diferencia hay entre peligro grave y peligro inminente? Es lo mismo. Fíjense que muchas veces cuando uno revisa el Código Penal, hay diferentes formas de a veces denominar los medios de comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, cuando uno habla de la violación sexual, los medios típicos normalmente, hasta hace poco, porque el 170 se modificó, son la violencia y la amenaza. ¿Ok? Cuando uno habla del robo, los medios típicos son la violencia o la amenaza. Ustedes vean la concusión. Y en la concusión no hablan de violencia o amenaza. La concusión es una modalidad en la cual el funcionario público obliga a otro a dar un beneficio que la ley no le permite. ¿Es lo mismo violencia que obligación? ¿O es lo mismo amenaza que obligación? Lo planteo porque ese uso indistinto que a veces se hace a varios medios de comisión delictiva plantea un problema seguramente para la aplicación. ¿Tenemos tipos penales que hablan de peligro? Sí. La contaminación ambiental habla de peligro. Tenemos, me parece, alguno más que habla de peligro grave. Pero, por si no fuera poco, tenemos además un tipo penal que nos habla de peligro inminente, que es prácticamente, la primera idea que se me viene a la mente es, casi el trabajador, por suerte, no se murió, por un evento del destino. Porque de pronto Paolo Guerrero metió gol y dejó de empezar su trabajo y se fue a ver el partido de la selección peruana, supongamos. Pero estaba así de caerse. Estaba así nada más. ¿Qué es el peligro inminente? Tremendo desafío de intentar delimitar el peligro inminente en estos casos. La ventaja dentro de todo esto, como les decía hace un rato, es que como hemos recurrido a la técnica de peligro, entonces ya podemos diferenciar al derecho administrativo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no todo incumplimiento de una obligación formal automáticamente me va a llevar al derecho penal, sino solamente el incumplimiento de obligaciones que pongan en peligro la vida, salud o integridad física del trabajador. Finalmente, ya casi para acabar, la quizás modificación, el avance legislativo, y acá lo digo en tono de ironía, el avance legislativo más importante que se produjo con esta modificación. Los penalistas, los que nos dedicamos en este ámbito de pluriempleo a investigar a la par con un poco el ejercicio de la profesión, nos pasamos horas, los jueces, los fiscales, pensando, ¿no?, cómo interpretar el principio de confianza, cómo interpretar la prohibición de regreso. Hay muchas discusiones en los casos, constantemente las hay. Cómo interpretar la autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? ¿Qué significa además eso, por cierto, ¿no? Pero bueno, nuestro legislador hoy nos dio una sorpresa.
tantos años de discusión y de algunos quizás hasta de decir de dónde salen estas construcciones dogmáticas, porque para algunos dicen los dogmáticos, bueno, ahí gastan un poco el tiempo pensando, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues el legislador en el año 2014 hizo lo que ningún, por lo menos en lo que yo sé, en la legislación sudamericana y también en la española, lo que ningún legislador ha hecho hasta ahora. Reconocer uno de los institutos de exclusión de la responsabilidad penal dentro de la teoría de la imputación objetiva, me refiero a la autopuesta en peligro de la víctima a nivel legislativo. No tenemos ningún artículo del Código Penal que ha introducido expresamente la autopuesta en peligro como causal de exclusión de responsabilidad de la víctima. Esta es, como verán, antes no estaba, porque no hay último, solamente hay 2 párrafos, y ahora sí lo tenemos. Y ahora sí lo tenemos. ¿Por qué se produjo esa modificación? Seguramente tanto ustedes como yo tenemos varias hipótesis, ¿no? Pero está en el Código Penal y eso es lo que nos demanda con mayor razón a poder establecer en qué supuestos ese accidente laboral es de responsabilidad del empleador y en qué supuestos es de responsabilidad del trabajador. No quiero tampoco que piensen que tomo una posición estrictamente de protección del trabajador, ni tampoco que piensen que tomo una protección estrictamente de proempresa, pero lo cierto es que hay que hacer un trabajo sobre esto, comenzar a construir, porque les ponía hace un rato el ejemplo, en el caso del pobre chico de Huachipa, que decía la empresa automáticamente, no, él solito se metió a la máquina, y bueno, pues, él fue imprudente y se mató. Encima tienes una cláusula como esta, que algunos dirían, bendito sea Dios, me cayó del cielo. Y ya, parece que está solucionado el tema, parece. Pero también, como decía hace un rato, hay que reconocer que hay supuestos en los cuales el trabajador puede ser responsable de su muerte. Supongamos, es un caso además que es muy recurrente, el trabajador que teniendo la camioneta de la empresa siempre sale de la mina, se va a la ciudad, teniendo además prohibido, como saben normalmente los choferes tienen prohibido tomar, ¿no? Sobre todo si trasladan a los funcionarios o trabajadores, ¿no? O otros trabajadores. De pronto este chofer pues el día siguiente, no sé, gana Perú, vamos al Mundial nuevamente y decide pues tomarse la vida, como digo yo a veces, ¿no? ¡Pah! Se muere. Si nosotros afirmamos, y de hecho la ley también lo afirma, que el trabajador tiene un deber, perdón, el empleador tiene un deber de verificación o de supervisión, ¿hasta dónde alcanza? Ese tipo de casos debe preverlos, o puede preverlo, más que debe, puede preverlos el empleador. Puede ser inclusive que por una particularidad en ese campamento minero, porque en fin, la gente es muy habituada, está muy acostumbrado por costumbres a tomar alcohol, ha identificado inclusive como una actividad potencialmente riesgosa y esté dentro de su mapa de riesgos como una actividad altamente riesgosa. ¿Hasta dónde llegan los deberes de fiscalización? Porque también saben que detrás de eso hay que respetar un poco el ámbito de privacidad del empleador. No le pueden poner tampoco al trabajador una cámara en el lugar, ¿no? O tampoco, no sé, ir a fiscalizarlo a su casa a cada rato. Tienen algunos deberes de control, o hay algunos, perdón, controles que hace el empleador, por ejemplo, un control de alcoholemia antes de entrar a la empresa, pero bueno, en este caso el trabajador recién iba a entrar a la empresa, se le escapó. Bueno, el punto es que este último supuesto es el supuesto quizás más problemático que va a traer muchos problemas y que debe llevar a la necesidad de que verdaderamente comencemos a comprender también la importancia del desarrollo de este delito. Primero, y voy a comenzar desde de atrás para adelante, primero desde entender los alcances del artículo 168A.
Entender que tampoco esta no es una lógica de populismo punitivo en el que todos los empresarios van a pagar, eso tampoco es la idea. Hay que poner también ciertos límites en la misma interpretación de los tipos penales. No toda puesta en peligro semánticamente hablando es una puesta en peligro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, poniendo un símil con la amenaza, yo le puedo decir a mis alumnos, bueno, en la clase de Derecho Penal, si no estudian todo, lo jalo. Ah, el profesor me está coaccionando. ¿Es una amenaza? Alguien podría decir que sí, es el anuncio de un mal, vista en perspectiva, un mal vista en perspectiva para la gente, sí. Pero hay que diferenciar, pues, los términos semánticos o el uso cotidiano con verdaderamente los supuestos que el derecho penal quiere y pretende criminalizar, ¿no? Eso por un lado, hacer un trabajo dogmático para que en su momento, cuando comience la interpretación y la aplicación, más que la interpretación de estos tipos penales, tengamos un marco de análisis sobre qué es lo que se prohíbe, hasta dónde llega la responsabilidad del empleador, hasta dónde llega inclusive la propia responsabilidad del trabajador. Y por otro lado, entender también que el tipo penal está construido en principio, sobre todo en el primer párrafo, bajo una lógica de prevención. Y esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, apuntaba acá, disminución de altos costos económicos derivados, por ejemplo, del pago de prestaciones sociales por un accidente de trabajo. Sí, porque no es lo mismo un trabajador que fallece o que se lesiona que a tener una protección penal que se anticipa a esas situaciones. Porque, ojo, el delito está construido para anticipar los resultados más graves. Otra ventaja, la redacción cuantitativa que se le atribuye, la redacción cuantitativa en la pena que se le atribuye al empleador. Y en buena cuenta sí, porque estamos con una pena en la primera modalidad de 1 o 4 años. Tampoco al empleador le impongo un mecanismo de intimidación alto, porque claramente también con ese marco penal, ¿qué es lo que va a suceder eventualmente si hay una investigación penal por un delito? Hay un acuerdo reparatorio, ¿no? Y fíjense, ese es un cambio que también lo hicieron inteligentemente los que promovieron esa modificación. Vean cómo está la redacción anterior. 2-5. Y ahora es 1-4 y eso habilita totalmente el principio de oportunidad. Ahí está. Bueno. Pero además también junto a esto, otra ventaja es una forma claramente de proteger la vida y salud de los trabajadores porque se evita, repito, llegar al resultado más dañoso, ¿no? Es importante a su vez que claramente, y acá queda un poco la misión en nuestros políticos porque en buena cuenta depende bastante de ellos, y también de los órganos encargados de la persecución penal, me refiero a Fiscalía y Poder Judicial, que comiencen a tomar atención en esto. No lo digo como un discurso demagógico o porque evidentemente esto sirva para contribuir sin duda alguna a mi investigación, porque acá puede haber un eventual conflicto de interés, en el ámbito académico me refiero, sino porque, como decía hace un rato, veamos el símil. O sea, en el ámbito ambiental sucede y es muy frecuente. Y yo no creo, discúlpenme si alguno se puede haber ciertamente afectado por lo que digo, que la salud, la integridad y la vida de las personas no tenga un valor importante. Y su protección, por supuesto. Me cuesta entender que existe un sistema que busca proteger el medio ambiente y está bien, perfecto, me parece genial. El medio ambiente sin duda tiene características muy importantes para el desarrollo de nuestra vida, pero me cuesta entender de que no existe esa misma mirada, esa misma atención a un supuesto que la estadística muestra cada vez es más grave. Y repito, la atención en utilizar el derecho penal no es la lógica de que los empresarios vayan a la cárcel, no va tanto por ahí, sino en activar sobre todo el primer párrafo, el 168A, que va a presentar ventajas de cara a proteger eventualmente, de una manera más real creo yo, la vida y salud de los trabajadores. Eso evidentemente es algo que ya escapa de quienes nos dedicamos un poco a la investigación en el derecho penal y pone claramente su atención
en las personas, en los políticos y los órganos encargados de la persecución, para que tomen importancia a esto, tomen importancia a un ámbito de peligro muy alto, ¿no? Y espero realmente que salgamos todos, o salgan todos de esta pequeña sesión, entendiendo la importancia de la protección penal y además también comprendiendo por qué razón debe intervenir el derecho penal. Otro dato aparte es que hayan podido ser testigos, para quienes no estamos acostumbrados a ver las estadísticas, es a cómo cada vez más la siniestralidad laboral ha venido creciendo en este país. Y a la vez, a darnos cuenta, creo yo, que la SUNAFIL, con toda la buena voluntad que tiene, no está hoy en capacidad, lamentablemente, para poder atender estos problemas. El derecho penal podrá ayudar, sin duda alguna. Podrá ayudar, pero hasta ahí nada más puede llegar el buen y viejo derecho penal. Muchas gracias.